Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Vamos al 8 para hacerle justicia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos a ti. Te damos gracias por la semilla que continuamos sembrando en nuestros corazones. Declaramos que ella produce tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. La guardamos y la atesoramos, Señor. Ella viene a ser viva y eficaz. Ella viene a ser palabra rema en nuestra vida. Ella nos transforma y nos edifica y te damos gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, y su pueblo dice un gran amén. Así que hemos estado hablando acerca de la preeminencia del amor y hoy obviamente vamos a terminar con todo esto que estamos compartiendo. Sabemos que cuando hablamos de la preeminencia estamos diciendo que el amor de Dios es lo más sublime, es lo más alto, es lo más honroso, es lo más importante. Todo se basa en el fundamento del amor, porque Dios es amor y donde no hay amor, Dios está ausente. Así que nosotros como hijos de Dios, todo se basa en nuestra relación con Dios y obviamente Dios es amor. Y entendemos que el fruto del Espíritu o uno de los frutos del Espíritu es el amor. Sabemos que cuando una persona nace de nuevo, Dios mismo nos declara en Romanos que Él derrama su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo, y eso nos da a nosotros la capacidad de fluir en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo ha depositado en nosotros. Así que vemos que Dios nos ayuda para que tú y yo podamos fluir en el amor de Dios. Y entendemos que el amor, como cada uno de los frutos del Espíritu, no son sentimientos, ¿están conmigo? Sino que el amor no es un sentimiento. El amor es una fuerza espiritual. Por eso cuando nosotros somos fortalecidos, lo somos en nuestro interior. No nos basamos en nada externo, sino nos basamos en el fruto del Espíritu que ha sido depositado en nosotros. ¿Cuántos saben que tú y yo somos uno con Dios? Vemos que cuando tú y yo nacemos de nuevo, vuelvo y repito, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y entonces ahora nosotros somos uno con Dios. Somos uno con Dios. Y vemos que al nosotros unirnos, nuestro espíritu se une al Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu ha sido depositado y nosotros fluimos en ese fruto cuando nos cedemos al Espíritu. ¿Están conmigo? Así que si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 8, tenemos que entender, importante, que el amor es lo que define a un cristiano. El amor es lo que hace la diferencia entre el mundo y Dios. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 8, nos dice, porque Dios, dice el apóstol Pablo, bajo la unción, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Aquí vemos Pablo dando testimonio de cuánto él ama la iglesia. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, dice, y todo conocimiento. Así que, ¿cuál es la oración del apóstol Pablo? Que nuestro amor como iglesia abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Vemos que en 1 de Corintios capítulo 8 nos dice en el versículo 2, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué? Porque todo se basa en el amor de Dios. Le he mencionado que información y revelación no es lo mismo, ¿se acuerdan? Información es lo que yo conozco, revelación es lo que yo conozco y estoy viviendo y poniendo por obra.
Sabemos que el conocer no es suficiente, es el hacer. Lo que yo conozco, yo lo pongo por obra, y entonces eso revela que hay revelación, porque la persona está viviendo por ese conocimiento. Ahora, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vemos que el fundamento y la motivación de todo es el amor. El amor es lo más importante. Aún el amor es más importante, escuche, que la fe. ¿Sí o no? El amor es mucho más importante que la esperanza. El amor es primordial. Es el amor. Y entendemos que para nosotros conocer lo que es amor y tener la revelación del amor de Dios, viene por medio de Jesucristo. Nosotros podemos entender cuánto el Padre nos ama a nosotros. Y lo podemos entender porque Dios mismo, Dios Padre, nos deja saber y conocer que Él nos amó de tal manera que Él le entregó su Hijo por nosotros. Eso nos demuestra el amor que el Padre Celestial tiene hacia nosotros, que Dios nos ama incondicionalmente, sin reproche, nos ama eternamente. Sabemos que Él nos amó y lo demostró en que nos perdonó. Sabemos que Él nos ama en que su palabra nos limpia constantemente, y sabemos que siempre nos amará porque hemos sido justificados con Cristo Jesús, y por eso tenemos entrada en el cielo y tenemos vida eterna. Cuando nosotros tenemos revelación de cuánto Dios nos ama, eso nos va a transformar a cada uno de nosotros, porque entonces no entendemos que no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí o no? Así que para yo poder fluir en amor, yo tengo que tener el amor de Dios, ¿qué? Habitando dentro de mí, conociendo lo que es el amor. ¿Cuántos llegaron conmigo a Gálatas? Gálatas capítulo 5, se lo había dicho. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y sabemos que hemos sido justificados por Jesucristo. Él tomó nuestro pecado, nuestra maldad, la maldición, la enfermedad, todo aquello. Él lo tomó en la cruz por nosotros. Él lo removió y nosotros recibimos todo lo que Él adquirió por nosotros en la cruz, que es vida eterna, que es salvación, que es sanidad, que es bienestar. Hemos sido justificados. Porque en Cristo Jesús, versículo 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vuelvo y se lo repito. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo funciona nuestra fe? Nuestra fe funciona por el amor. Vemos la importancia, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, cuando dice: si tuviese la fe que moviese montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Así que vemos la importancia de, como hijos de Dios, Dios es amor, y nosotros como sus hijos manifestamos el amor de Dios en nosotros. Y esa es, escucha iglesia, la diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. Porque dicen: no, pastor, es que somos luz. Vamos a ver que el amor tiene que ver con la luz. Es creer. Vamos a ver que el amor tiene que ver con el creer. Jesús mismo dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Sabemos la importancia
del amor. Y la fe aún obra por el amor, depende del amor. Vosotros corrías bien, versículo 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no piensas o pensaréis en otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco? Dice ahí, persecución todavía. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pastor, ¿qué es todo esto que estamos leyendo? Vemos que la iglesia estaba sufriendo persecución, porque tenemos que entender que cuando Jesús vino, cuando Jesús culminó con el sacrificio en la cruz, comenzó la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Entonces vemos que ya no vivimos por ley, sino que ahora estamos llamados a vivir por gracia. Y nunca fuimos llamados a vivir por medio de la ley. La ley solamente tenía un propósito, y era revelarnos que para nosotros era imposible cumplir con todo lo que Dios requería, por lo cual dice que había una maldición, y dice, por eso dice que Él nos libró de que nos redimió. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque no la podíamos cumplir. Y sabemos que si fallabas en uno, fallabas en todo. Así que el propósito de la ley era revelarnos a nosotros que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros mismos no podemos salvarnos, que nosotros mismos no podemos justificarnos delante de Dios, que aunque yo piense que yo estoy haciendo las cosas bien, pero si mañana fallo, todo lo que yo he hecho se deshizo en nada. Pero la gracia de Dios no se basa en lo que yo hago a diario, sino en lo que Jesús ya hizo por mí, y mi fe es en lo que Jesús adquirió por mí e hizo por mí. ¿Están conmigo? Sabemos que el enfoque no es aquí, sino que el enfoque es Él, es Jesús. Entonces, los Gálatas, Pablo los confronta porque dicen, comenzaron en el Espíritu y ahora quieren terminar en la ley, que es maldición. Y él dice, van a venir muchos a tratar de engañarlos con el judaísmo y todas esas cosas. Pero Pablo vino a revelarles lo que es la gracia de Dios. Entonces por eso él le está hablando a la iglesia en cuanto a todo esto. Somos salvos por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Eso lo dice en Efesios capítulo 2. Así que cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando que yo me voy a ganar el cielo, sino que Jesús ya lo adquirió por mí, lo hizo por mí. Y yo recibo lo que Él nos dio por mi fe en Él. Versículo 11 dice, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, vuelvo y lo repito, ¿por qué padezco persecución todavía? Porque cuando habla de la circuncisión, está hablando de la ley. En tal caso, he aquí, ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque ellos estaban tratando de confundir la iglesia. No es por gracia, es por la ley. Es por los estatutos, es por las tradiciones, es por los sacrificios. ¿Cuántos saben que Jesús pagó el sacrificio? Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice ahí, iglesia? Toda la ley, toda se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que
cuando nosotros andamos en amor, vivimos en amor, vemos que se cumple la ley. ¿Cuántos saben que Jesús cumplió la ley? Y la culminación de Jesús cumplir toda la ley fue cuando Él venció en la cruz. Amén. Jesús siempre guardó las palabras del Padre, ¿sí o no? Él siempre hizo todo aquello que Dios Padre le ordenó. Él cumplió con el propósito del Padre Celestial. Jesús vivía de esta manera, de esta forma, por eso nunca pecó. Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Él siempre anduvo haciendo la voluntad de Dios. Así que Él guardó los mandamientos del Padre, porque el Padre le dio mandamientos, pero también Él nos amó a nosotros. ¿Vieron eso? Así que entendemos que Jesús mismo cumplió la ley porque Él anduvo en amor. ¿Cuántos saben lo que dice Hechos 10:38? Como Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que Jesús anduvo en amor aquí en la tierra, y por eso Él es nuestro ejemplo, y Él cumplió todo sacrificio. Él se dio en sacrificio por nosotros, y vemos que Jesús cumplió y lo culminó en la muerte de cruz. ¿Están conmigo? Ahora, quiero que vayan conmigo rapidito. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Sabemos que el grado de amor revelado en mi vida se revela por mi amor hacia el prójimo. Una persona que ama al prójimo, obviamente revela el amor de Dios en él. Amén. No es una persona egoísta, sino que es una persona que realmente está apasionado y ama lo que Dios ama. ¿Qué Dios ama? Las almas, las vidas. Entonces, vemos que esa revelación del amor de Dios fluye cuando tú amas al prójimo. Primera revelación del amor de Dios es que Dios me ama. ¿Están conmigo? Segunda es que yo amo a Dios, y se demuestra, como dije, número 1, en que guardo sus mandamientos. Número 2, en que amo al prójimo. Y número 4, amo lo que Dios ama. Cuando yo tengo el entendimiento de que Dios me ama, de tal manera me amó Dios. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Número 2, Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces Jesús nos da un mandamiento: amarás al prójimo como yo te he amado a ti. Entonces amamos lo que Dios ama, y eso es el amor por las vidas que están en este mundo. No es amar al mundo o su sistema, sino es amar las vidas, la cual Dios ama, porque Él dio su vida por ellas. Por eso, cuando nosotros nos convertimos al Señor y comenzamos a crecer en el Señor, porque dice: el que ama es porque conoce a Dios.
vuelvo y repito, la revelación del amor de Dios en nosotros se revela por el amor al prójimo. Y vemos que en cuanto a la iglesia es amada por Dios. Pero ¿cuál es el amor de la iglesia? Por las vidas y por las almas. Ahí la iglesia escasea. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque solamente un 4% de la iglesia evangeliza. Un 4% de la iglesia está hablándole de Cristo y del amor de Dios a otros. Y la evidencia de que yo amo a Dios es que yo amo lo que Él ama. Usted sabe que de cada 10 creyentes, solamente, se lo pongo así para que sepa, el 10%, un 90% de los creyentes nunca, diga conmigo nunca, ha llevado una vida a Cristo. 90% de la iglesia nunca ha evangelizado y ha llevado a una persona a Cristo. Qué grande será esa corona en el cielo, porque ¿dónde es la recompensa? Por eso cuando decimos amamos a Dios, tenemos que ver y examinarnos cuál es la evidencia de que yo amo a Dios. Y sabemos que la evidencia es que guardamos sus mandamientos, que amamos al prójimo y que amamos lo que Él ama. Porque ¿qué nos instruye Jesús? Id y predicar ¿qué? ¿Están conmigo? Por eso, y esto lo hablaremos más en el discipulado, pero la importancia de tener amor por las vidas, por las almas. ¿Qué le había dicho? Lucas 7. Y vemos que el amor, y este es el punto que quiero poner aquí, porque cuando estamos evangelizando y estamos ganando vidas para Cristo, esa es la plenitud de la manifestación del amor de Dios fluyendo en nosotros. Y entonces el amor hacia el mundo, las vidas, el amor hacia el prójimo revela mi amor por Dios, o cuán lleno está ese tanque del amor de Dios. Ahora, Lucas 7, versículo 36. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos 3 ejemplos? ¿Cuántos se acuerdan? Vemos al joven rico, que el joven rico le hace una pregunta al maestro y le dice: Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sabemos que también hubo un fariseo que también le hace la misma pregunta a Jesús. Vimos la historia del samaritano, ¿se acuerdan? Y vimos la historia de Zaqueo. Entonces vimos que el joven rico hace esta pregunta. Y entonces en esa conversación Jesús le dice: ¿guardas o guardaste los mandamientos? Y él dice: los he guardado ¿qué? Todos. Pero entendemos que él no los guardó por amor, sino que la única razón que él los guardaba era ¿para qué? Para él mismo justificarse. ¿Y quién se puede justificar delante de Dios? Entramos al cielo porque Él nos ha justificado, no porque nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Entonces, como Él nos justificó, entonces Jesús le dice: okay, una cosa te falta. Dice: vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, despréndete de todo lo que te tiene a ti y sígueme, porque Jesús quería ver
qué realmente tenía su corazón. Y vemos que sus posesiones obviamente lo tenían a él. Así que la razón por la cual él guardó los mandamientos no fue por amor a Dios, sino él lo hizo para él justificarse. Y él hizo una pregunta a Jesús: ¿qué hago para heredar la vida eterna? En vez de decir qué tengo que aprender, pero ¿qué hago? Porque él siempre, el pensamiento era en la obra, en cómo yo me lo puedo ganar. Entonces vemos al samaritano, ¿se acuerdan? ¿Qué hace el samaritano? Vemos que pasa que un sacerdote, ¿verdad? Pasa un empleado del templo y dice: estoy muy ocupado. ¿Cuántas personas están muy ocupadas para evangelizar o ayudar a alguien? ¿Sí o no? Dice: tengo mucho en el plato. Así que, ¿en dónde está su pensamiento y su corazón? En ellos. Porque Jesús dice: ama al prójimo, ama a los demás. Entonces vemos que pasó el levita. Ese era el adorador, ¿sí o no? El que dice mucho aleluya. Y ese pasó de largo. Pero vino un samaritano. Y ahí vemos que Jesús realmente le hundió el botón a este fariseo, porque los judíos odiaban los samaritanos. Y él dice: fíjate, y esta persona, este samaritano, ¿qué hizo? Lo ayudó. Y dice que vendó sus heridas. Sabemos que el samaritano es un tipo de Jesús, ¿sí o no? Por sus llagas fuimos sanados. Él sanó sus heridas. Puso vino y aceite. Vino es símbolo de la sangre, aceite es símbolo del Espíritu Santo. Fuimos limpiados por su sangre. Fuimos llenos de su Espíritu que nos da vida. Y entonces vemos que él dejó todo que pago. Él le pagó y dice: te lo dejo todo pago, y si te debo algo más, cuando regrese te lo doy. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Jesús pagó el precio por nosotros y tú no tienes que pagar absolutamente nada? Amén. Andar en amor. Realmente, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es vivir en el amor de Dios. Entonces pues vemos a Zaqueo. ¿Se acuerdan? Cómo su corazón fue transformado. Y la evidencia es que todo lo que él tenía lo dio duplicado, y al que le defraudó se lo dio 4 veces más. Y Jesús dice: hoy ha entrado la salvación a tu casa. Así que vemos que Zaqueo hizo todo aquello que él tenía que hacer para heredar la vida eterna, y era amar a Dios, y él lo demostró. Y entonces aquí vemos en Lucas, tenemos tiempo, Lucas 7 versículo 36, nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa o a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado o lo había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuántos vemos que la religión siempre está juzgando y condenando? Aquí vemos el fariseo. Dice: no sabe quién es. Si él supiera, si fuera profeta,
¿Cuánto le dan gloria a Dios que el amor cubre multitudes de faltas? Y Jesús no vino a juzgar y a condenar, sino que Él vino a salvar. ¿A quién? Aquel que se había perdido. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón. Sabemos que él mira a la mujer, le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Podemos entender el corazón de Simón. Dice que él le rogó a Jesús y lo invitó a su casa. Pero la motivación de Simón, o el corazón de Simón, era realmente juzgar a Jesús. A ver si Jesús iba a decir algo fuera para él poder realmente pues acusarlo con los fariseos. Así que vemos que Simón no tenía ninguna clase de amor por Jesús. Y por eso él estaba juzgando. Vemos que Jesús le dice a Simón y le explica y le dice: ¿Quién ama más? Y él le dice aquí: esta mujer, entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Jesús le dice a Simón: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Jesús vuelve y le dice a Simón: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son ¿qué? Perdonados, porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Sabemos que cuando Jesús, aquí vemos como en otras palabras Jesús le dice a Simón: Simón, tú eres un hipócrita, porque tú la estás juzgando y condenando a ella de que es una mujer pecadora. Si yo supiera quién es ella, si él supiera quién me toca. Sin embargo, en ningún momento Simón le dice: Señor, perdóname. En ningún momento le limpia o le lava los pies a Jesús. En ningún momento le unge. En ningún momento le ofrece ni un vaso de agua. Y Jesús le dice: yo te voy a enseñar lo que es amor. Y vemos que Simón realmente en ningún momento vemos que dice: wow, Señor, porque aún Jesús explicándole lo que es amar mucho y lo que es amar poco, Simón en ningún momento pide perdón. No fue, como dice, un buen anfitrión, un buen host, porque él no pidió perdón. Las personas que no piden perdón ante Dios es porque piensan que ellos no son pecadores. Y Simón en ningún momento pensó que era un pecador, y aún más un pecador malo. Vemos que Simón juzgaba, condenaba, porque él en sí pensaba que él era justo. Él mismo se estaba justificando. Y no hizo ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque no había amor en Simón. Porque él se creía justo, se creía mejor. Dice el versículo 48. Cuando Jesús habla con ella y le dice, y ella le dijo: tus pecados
te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y vemos que cuando Jesús dijo esto, Él lo dijo para que ellos lo oyeran. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír. Entendemos que la salvación no viene por medio de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Y vemos que Jesús, aún en su amor y su misericordia, le habla estas palabras a Simón, pero Simón en ningún momento se arrepiente. Vemos que no hubo arrepentimiento en él. Y vemos que aunque él invita a Jesús a su casa, vemos que por sus hechos, sus actos, él no tenía ninguna clase de amor por Jesús, sino que la razón por la cual él lo invitó a su casa era para juzgarlo y para condenarlo. Pero vemos que Jesús le dice a Simón: al que mucho le es perdonado, mucho ama. El que conoce, Señor, solamente tú. Señor, ¿quién me podrá librar? ¿Quién me podrá librar? Señor, con todo esto que yo he hecho, ¿todavía tú me amas? ¿Qué te dice el Señor? Sí, te amo. Sabemos que Él nos amó, nos ama. ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo que siempre nos amará? Amén. Así que vamos a ver unos puntos importantes aquí. Vaya conmigo a Mateo 5, porque cuando entendemos, y por eso vuelvo y repito, la evidencia de que el amor de Dios está abundando en mí es el amor por los demás. El que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Yo amo a los demás porque Dios me amó primero. Con todas mis faltas, con todas mis injusticias, errores, pecados, maldades, Él me amó, Él me perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Entendemos que el amor no juzga. ¿Están conmigo? Porque cuando tú juzgas, ¿qué estás haciendo? Tú estás buscando faltas. Estás buscando el juzgar es realmente es nombrar las faltas, los errores de los demás. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? No somos Dios. Santiago dice: tú no eres juez para con tu hermano. El único juez es Dios. Imagínate. Y tenemos que entender que no somos, si Jesús en la cruz dice: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, en ese mismo momento que Él estaba siendo crucificado, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si Él no los juzgó? Y entendemos que Jesús no vino a condenar y a juzgar, sino a salvar. Por amor a nosotros, nos tenía en mente, como vemos en Isaías. Así que aquí vemos en Mateo capítulo 5, vaya conmigo al versículo 13. Entendemos que el amor es lo que nos hace diferente al mundo. Porque andamos y vivimos en el amor que Dios nos dio o que Dios nos demostró por medio de Jesucristo. ¿Cómo Dios demostró ese amor? Él nos perdonó.
Él removió el pecado, Él removió la maldad, Él nos dio vida. Eso es como Dios ha demostrado su amor para con nosotros. Y nosotros damos por gracia, ese es el amor de Dios, por gracia lo que hemos recibido. Y en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sabemos que la sal, lo que representa en la vida de un cristiano es nuestras palabras. Eso es lo que representa la sal. Por eso nosotros con nuestras palabras le damos sabor al mundo. ¿Están conmigo? Está hablando de lo que sale de nuestra boca. Dice, tú eres sal, que tu sal no se desvanezca, que no pierda el sabor. ¿Cómo pierde el sabor? Cuando comienzas a juzgar, cuando comienzas a condenar, cuando comienzas a decir palabras, a hablar mal de otros. Cuando comienzas a decir cosas que no están en línea con la palabra de Dios, cuando empiezas a juzgar, a condenar a tus hermanos. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y sabemos que cuando habla de la luz, está hablando de nuestras acciones, cómo nosotros nos comportamos. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice Jesús, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Así que vemos que nuestra luz brilla cuando nosotros demostramos vuestras buenas obras delante de los hombres. Pastor, pero usted dice que no somos salvos por obra. Correcto. Las obras, las buenas obras, es el fruto de nuestra salvación. Las buenas obras es el fruto de nuestra fe en Jesucristo. ¿Están conmigo? Que las buenas obras fluyen porque yo entiendo, así como Él me amó, así mismo yo fluyo también en el amor de Dios. Así que es producto de mi fe en Dios, de que Dios me ama, me amó, siempre me amará, dio su vida por mí, mi fe está en Él para la salvación y ese fruto, esa obra fluye a través de mí y por eso soy luz. Pero vemos que cuando no hay buenas obras, ¿qué eso te deja saber? No has conocido el amor de Dios. Por eso el que ama conoce a Dios. Vaya conmigo ahí mismo. No, vamos a Colosenses. Colosenses 4:6. Sabemos que en el amor no hay envidias, en el amor no hay celos, en el amor no hay contiendas, en el amor no hay egoísmo. La Biblia nos deja saber que eso no es amor. Le dije Colosenses, ¿verdad? 4. Colosenses 4. Versículo 5. Somos luz, somos sal. Dice, anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Dice, sazonada con sal, para que sepas cómo tú debes ¿qué? Responder. Así que nuestras palabras siempre tienen que estar ¿cómo? Sazonadas con sal. Para que tú sepas cómo tú tienes que responder. ¿Cuántas personas siempre están, las palabras que salen de su boca son palabras que hieren,
que condenan, que juzgan. Eso no es de Dios, eso no es andar en amor. ¿Están conmigo? Nuestras palabras tienen que ser sal. Ahora, quiero que vea esta conmigo. Vaya conmigo a 1 de Juan. Estamos hablando de la sal, de la luz. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios. 1 de Juan capítulo 2. Versículo 7. Primera de Juan capítulo 2 versículo 7. Vemos que el amor es lo único que echa fuera las tinieblas. Pero pastor, no es la luz lo que echa fuera las tinieblas. Sí, es la luz. Pero lo que enciende esa luz es el amor de Dios. Si no hay amor, no hay luz. Se lo confirmo con otra escritura. 1 de Juan 3 dice: el que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece ¿en qué? En tinieblas. Entonces, la luz, sí, obviamente la luz echa fuera las tinieblas. Pero ¿por qué si la luz echa fuera las tinieblas, Dios es luz? Porque hay gente todavía que viven atados. Porque todavía tienen tinieblas. Porque no tienen el amor de Dios. Esa es la diferencia. Las personas piensan el por qué. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Pero mira lo que nos dice aquí. Versículo 7 dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y que nosotros escuchamos desde el principio? Que nos amemos unos a otros. Versículo 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en vosotros, porque las tinieblas, mire esto, van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz o en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué nos dice la iglesia? Está todavía como en tinieblas. ¿Vieron eso? El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso nuestra relación es con Cristo. Mi relación es con Dios y es con Jesucristo. Por eso vemos el daño que hace la religión. Porque ¿qué hace la religión? Endurece el corazón. Nuestra relación, la religión no salva. ¿Quién salva? ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Y es nuestra relación con Él. Y entonces nuestra intimidad con Él. Y es conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, conocemos y tenemos intimidad y entendemos en lo más profundo de nuestro corazón cuánto Él nos amó. Y tenemos la revelación de lo que dice Juan 3:16, que de tal manera Él nos amó. Y eso comienza a fluir en nosotros. Entonces nosotros vamos a poder dar lo que Él nos dio. Pero, bueno, por el tiempo. Están conmigo ahí en Juan, ¿verdad? Vemos esto. Ahora,
Primera de Juan 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, que es tinieblas, a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuál es uno de los mandamientos que el Señor nos da? Que nos lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, ¿qué dice? No dejes, ¿de qué? No dejes de congregarte, como algunos tienen que, por costumbre. ¿Qué tiene, pastor, qué tiene esto que ver con el amor? La Biblia dice, ¿qué nos dice el Salmo? Dice, alegres, ¿verdad? Dice, en armonía cuando los hermanos, ¿qué? Estoy parafiando, pero dice, cuando se juntan, dice, alegres y juntos todos, ¿cómo? En armonía, ¿sí o no? Porque allí envía que Jehová su bendición y vida eterna. Entonces, el congregarte es tú querer pasar tiempo no solamente con Dios, pero con tus hermanos también. Y entonces por eso Dios habla del congregarse. Todo esto tiene que ver con el amor de Dios, ¿sí o no? Y por eso una de las, obviamente, venimos, nos congregamos para recibir la palabra de Dios. Dios nos ministra en la alabanza y adoración, nosotros le ministramos a Él. Pero vienen los hermanos juntos en armonía. Y allí Jehová envía bendición y vida eterna. Pero ¿cuántas personas no lo ven así? Cuando uno dice, es importante congregarse, ¿qué es lo que te dicen? No, yo lo hago en casa. Yo leo la Biblia en casa. ¿Cuántos saben que eso es un espíritu egoísta? Ellos nada más. El servir en la iglesia es amar a Dios, ¿sí o no? Vemos lo que nos dice. La Biblia dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Permanece en esas tinieblas. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Vieron eso? Versículo 23, vaya conmigo. 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y con esto voy a cerrar. Leímos anteriormente en Gálatas 5:6 que la fe que obra por el amor. ¿Ok? Aquí dice, cualquiera cosa que pidiéramos, la recibimos de Él. ¿Lo vieron conmigo? Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y nos dice que nuestro corazón está como confiado y seguro en Dios. Estamos, en otras palabras, estamos seguros, estamos confiados y tenemos certeza de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reconocido el amor de Dios para con nosotros, que Él los amó. Y cuando tenemos conocimiento de ese amor de Dios para con nosotros,
cuando hay revelación de ese amor, la evidencia es amar al hermano. Y cuando tú sabes que en ti hay amor por el prójimo, amor por Dios, y ese amor por Dios se revela en que tú guardas sus mandamientos y haces las cosas agradables delante de Él, ¿qué trae eso a tu corazón? Certeza y seguridad. Porque cuando tú sabes que tú estás viviendo algo y estás haciendo esa voluntad, ¿qué trae eso en ti? Confianza y seguridad. Tú sabes que hay personas dentro de la iglesia ahora mismo que no saben si son salvos o no, que dudan de su salvación, no tienen seguridad que cuando su espíritu y su alma se desprenda de sus cuerpos van a estar en la presencia del Señor. Pero cuando nosotros tenemos la revelación del amor de Dios, que Él nos ama, y con ese mismo amor nosotros amamos a los demás, ¿qué dice ahí? Quiero que vea conmigo el versículo 19 de este mismo capítulo. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice ahí? Confianza tenemos en Dios. Vamos a terminar esto aquí. Vaya conmigo ahí mismo al 23. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. ¿Y qué más, iglesia? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Alguien puede decir amén? Por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando entendemos lo que es el amor de Dios, nuestras vidas no van a ser las mismas jamás. ¿Por qué? Porque vamos a tener la capacidad de amar a Dios, sabiendo que Él ya nos ama, y vamos a tener la capacidad de amarnos unos a otros. Y se acuerdan, como leímos la semana pasada: Maestro, ¿qué yo hago para heredar la vida eterna? Jesús dice: ámame. Le amamos a Él, amamos al prójimo. Le amamos a Él, amamos al prójimo. Le amamos a Él, amamos al prójimo. Y cuando vivimos en el amor de Dios, que es amándole a Él y amando al prójimo, nuestro corazón está ¿qué? Seguro y confiado. Y cuando venimos en oración, que es con esto que quiero terminar, venimos en plena certidumbre de fe, porque la fe obra por el amor. ¿Alguien puede decir amén? Con eso nos ponemos de pies. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.